Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy, cuando todavía tenemos en la memoria las imágenes de las pasadas Olimpiadas y el reconocimiento que los medios de comunicación y los propios deportistas han tenido hacia los psicólogos, tenemos el gran privilegio de contar con nosotros con la presencia de la profesora María Isabel Balaguer Solá, catedrática emérita de Psicología Social de la Universidad de Valencia y académica de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesora. Gracias también a los académicos presentes, a nuestro querido presidente y, por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos. La doctora Isabel Balaguer se licenció y doctoró en la Universidad de Valencia, donde ha desarrollado su actividad docente en los últimos en todos los niveles, en realidad, de enseñanza universitaria, especializándose desde muy pronto en la psicología aplicada al deporte, una materia sobre la que ha participado en la propia creación de títulos y también en la que ha impartido docencia de grado, de posgrado en la Universidad de Valencia, pero hay que decir que su magisterio se ha extendido por muchas otras universidades españolas y extranjeras del máximo prestigio. La destacada carrera docente e investigadora de la profesora Balaguer ha estado siempre ligada al ámbito de la psicología y el deporte, un ámbito en el que ha desarrollado los más de 35 proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales que ha dirigido o en los que ha participado. Entre ellos, me gustaría destacar el proyecto europeo PAPA o PAPA, no sé cómo se dice, Isabel, Papa. Adolescent, PAPA, Promoting Adolescent Physical Activity, financiado por la Unión Europea, que es un proyecto en el que además han participado 7 universidades europeas, que realizó una intervención a gran escala en la que se formaron entrenadores competentes en la creación de climas motivacionales para promover la salud y el bienestar de los jóvenes que entrenaban. Un tema en el que, hay que decirlo, nuestra conferenciante de hoy es una reconocida experta a nivel nacional e internacional. Recientemente también ha colaborado como investigadora en 2 proyectos europeos financiados por la UEFA, evaluando los beneficios del deporte en la mujer. Y actualmente codirige un proyecto de investigación subvencionado por la Dirección General de Ciencia e Investigación de la Generalitat Valenciana. La verdad es que su continua actividad investigadora también ha dejado huella en la dirección y codirección de una treintena de tesis doctorales centradas en la temática del deporte, en temas tan relevantes como la autoeficacia, los procesos motivacionales, el liderazgo, la cohesión, el malestar y cómo hacer los entrenamientos en el deporte. Ha publicado unos 150 artículos científicos en revistas de prestigio y ha participado en más de 400 presentaciones en congresos científicos, habiendo sido conferenciante en numerosos países del mundo y formando parte de numerosísimos comités científicos. Como no podía ser de otra manera, los reconocimientos que ha recibido por su actividad investigadora y por su producción científica son numerosos. Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigadora senior honoraria de la Universidad de Birmingham y miembro del Colegio Europeo de Ciencia del Deporte. Un detalle que a mí me pareció precioso cuando leí su currículum es que tiene la insignia de oro de su ciudad, Alcira, una encantadora ciudad valenciana, lo que significa que en su propia ciudad están muy orgullosos de ella. Esto sin duda también habla mucho de ella como persona y creo que es muy bonito decirlo. Además, cuando se indaga sobre su trayectoria investigadora aplicada, se tiene un poco la sensación de que la profesora Balaguer ha tenido la oportunidad de ser testigo de primera línea de cómo la utilidad de las teorías psicológicas científicas se reflejan en el campo aplicado del deporte, de ver cómo nuestra querida psicología es un pilar esencial del bienestar de los equipos, de los deportistas, de sus padres, de los entrenadores. Y además es cierto que ella es muy modesta y nunca cuenta nada ni parece que presume de los éxitos de los deportistas con los que trabaja. Pero tengo que decir que detrás de ella hay muchos grandes deportistas, algunos de los más
afamados a nivel mundial, deportistas de élite y también muchos grandes entrenadores. Creo que se puede decir que detrás de un gran entrenador o de un gran deportista siempre hay una psicóloga como nuestra querida Isabel Balaguer. Por todo este magnífico trabajo que realizas de transferencia, al que has dedicado, yo diría que toda una vida. Para mí es un honor y también un orgullo y un placer presentarte hoy aquí, una de las figuras más influyentes en el ámbito de la psicología del deporte y tu conferencia titulada Los otros significativos en la promoción del bienestar y el malestar en el deporte. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Cuando quieras. Muchas gracias, doctora García Vera. Muchas gracias por esta, yo diría, excelente, generosa presentación de mi currículum, de mi trayectoria. Tenemos una gran suerte de contar contigo, Maripaz, en la academia, en los miércoles con la academia, en mi querida compañera de academia. Yo también, aparte de agradecerte, pues todo el proceso desde que iniciamos, qué es lo que voy a contar, de qué forma, cómo voy a participar. Aparte de agradecer todo ese proceso, también quiero agradecer a Alberto y a Ana su cuidado en todo lo que ha sido esta preparación, desde el primer momento que nos hemos puesto realmente en funcionamiento, todo lo que tiene que ver con la presentación online. Muchas gracias a los dos. Saludos cordiales a los compañeros y compañeras de academia y también a todos aquellos que han querido y quieren acompañarnos en el día de hoy. Cuando comenté con Maripaz, como estaba diciendo anteriormente, el tema de la presentación de hoy, pensé que uno de ellos iba a ser el que a mí me ha movido y a la unidad de investigación con la que trabajo y que dirijo durante ya unas 3 décadas, el tema de la promoción del bienestar. Ese ha sido uno de los temas para mí centrales. Pero ¿por qué el bienestar? Bueno, pues porque la psicología tiene la responsabilidad de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos. Y esto ha estado presente en diferentes instituciones científicas, por ejemplo, en el mensaje presidencial de George Miller, Psicología como instrumento al servicio de la promoción del bienestar humano. Está presente en instituciones profesionales como el Colegio Oficial de Psicólogos en el artículo 5. Uno de los objetivos es el bienestar, la salud en los distintos ámbitos de la vida individual y social y, cómo no, en uno de nuestros mejores, podríamos decir, filósofos de todos los tiempos, en Ortega, cuando defendía que el bienestar y no el estar es la necesidad fundamental para el hombre, la necesidad de las necesidades. Dentro de este marco es en el que voy a situar bueno, pues he puesto un esquema para no salir del mismo, pero voy a dar unas pinceladas sobre cuál es el tema de estudio. Luego vamos a hablar sobre bienestar y malestar y factores que lo promueven, tanto personales como sociales. Entre los factores sociales me voy a centrar fundamentalmente en el clima motivacional que crean los otros significativos. Daré algunas pinceladas también sobre teoría e investigación y en el curso de la presentación lo que me centraré primero es en el papel del entrenador, esa figura tan importante que está con el deportista, con el equipo, entrenando, compitiendo en el día a día, viajando y posteriormente ya daré también algunas notas sobre el papel que juega los iguales y la familia, padre y madre. Finalmente, daré también una información sobre qué es lo que hemos hecho o lo que se está haciendo a nivel internacional para crear climas motivacionales de empoderamiento en el contexto deportivo. Todo esto lo voy a enmarcar dentro del deporte. El deporte es considerado un contexto de logro que, al igual que puede ser la danza, el conservatorio, la escuela, todos los que en ellos participan, en este caso los deportistas, van a adquirir una serie de habilidades, habilidades físicas, psicológicas, habilidades sociales, valores, todo lo que ellos adquieren en su día a día,
en sus entrenamientos, en sus competiciones, eso lo van a llevar a su vida cotidiana. Podríamos decir que en este contexto tienen una serie de metas. Eh, Me da igual que sea el inicio de la competición, que sea competición a un nivel medio, que sea a alto rendimiento. Los deportistas establecen sus objetivos a largo, a medio y a corto plazo y entrenan para conseguirlos. Entrenan, compiten, analizan lo que van realizando sobre eso, reestructuran y en ese proceso no están solos. O sea, ellos van avanzando, pero tienen a sus otros significativos personas que les van a ayudar, que les van a apoyar, que van a estar con ellos en los buenos y en los malos momentos. He puesto como referencia a uno de nuestros deportistas, yo diría, de mayor relevancia a nivel internacional, a Rafa Nadal, y sabemos que bueno, pues su entorno ha sido fundamental a lo largo de su vida, sus entrenadores, sus iguales, la familia, la pareja, cómo le han ayudado y cómo le han estado apoyando durante años y años en sus viajes, han estado con él dándole pues realmente eso que un deportista necesita para sentirse bien. Creemos, y así lo dice la teoría y la investigación, que estar con bienestar ayuda a la consecución de las metas. Pero no solamente para un día o para 2 días, o sea, el bienestar que colabora y contribuye para que se vayan consiguiendo esas metas es precisamente el que te acompaña en el día a día. Es como el sentirse bien con uno mismo, es lo que te ayuda a, bueno, pues a sentirte emprendedor, a si aparecen dificultades, tener la fuerza necesaria para superarlas. Es como un deportista que está bien, está con afecto, con ánimo, pero a su vez también siente que puede desarrollar todo lo que tiene en potencia. No es solamente, podríamos decir, la parte más hedonista, sino que también tiene la parte eudaimónica de la realización personal. Y de ahí es cuando yo pasaría ahora a hacer unos comentarios cortos sobre qué indicadores contamos los psicólogos, las personas que trabajamos con los deportistas para saber si están bien. Si vemos la cara de esta jugadora, vemos que está feliz. El grupo de la derecha está realmente también contento. ¿Qué indicadores tenemos para poder decir si nuestros deportistas están con bienestar o están con malestar o un grado mayor o menor de bienestar? A este nivel diremos que desde un punto de vista de una orientación hedonista, con Dinner y con su equipo, plantearíamos que cuando hay afecto positivo alto, hay bajo afecto negativo y los deportistas están satisfechos con su vida, en ese momento hablaríamos de que hay bienestar, bienestar hedónico, bienestar subjetivo. Pero además, sabemos que desde un enfoque eudaimónico, aparece la importancia sobre la realización personal. Y en ese sentido, siguiendo a Ryan y a Frederick, una de las variables, uno de los indicadores que nos ayuda cuando trabajamos a nivel de cuestionarios o de entrevista a poder detectar si el deportista está bien, está vivo, está alerta, despierto, es la vitalidad subjetiva. Estos tres indicadores realmente algunos investigadores, como Verónica Yuta, plantean que aparecen en sus análisis como un indicador unifactorial de bienestar global y situacional. Es como, en lugar de quedarnos solo con lo hedónico o con lo eudaimónico, ese factor único que englobaría tanto un aspecto como el otro. Además de estos indicadores que acabo de comentar, nosotros hemos utilizado la autoestima también como un indicador de bienestar eudaimónico. Pero no todos los deportistas tienen un grado alto de bienestar. Sabemos que a veces están bien, pero hay momentos donde hay bajadas. Y en ese sentido, en algunos casos, aparece lo que podemos llamar también la otra cara de la moneda, aparece el malestar.
cuando empieza la ansiedad que no se puede controlar, aparece el estrés o el burnout. Este último es uno de los indicadores más estudiados en el contexto deportivo, y cuando los deportistas se encuentran con este malestar, a diferencia de lo que sucede con el bienestar, aquí hay dificultad para la consecución de las metas. Aparecen esos problemas de salud mental. Nosotros tenemos datos en la base, podríamos decir, en el deporte base, pero también sabemos que cada vez tenemos más testimonios, contamos con más testimonios de deportistas de élite que se encuentran en momentos muy difíciles. Y lo bueno que tenemos en la actualidad es que lo hacen público, o sea, dan testimonio de ello. Y ahí estamos nosotros, tanto para poder solucionar problemas en momentos determinados, como, y esa es la parte que yo considero más importante, el poder prevenir que eso se dé. Y cuando estamos hablando de poder prevenir que eso se dé, entonces entramos ya en aspectos relacionados con cuáles son esos antecedentes. Por ejemplo, esta figura que tenemos a la derecha, nosotros nos podemos encontrar con dos caminos distintos. ¿Cuáles son esos antecedentes que hacen que un deportista viva el deporte de una forma adaptativa y desarrolle bienestar? O todo lo contrario, y que lo que realmente le suceda es que se encuentre mal. Eh, Nosotros, desde un punto de vista motivacional, desde las teorías contemporáneas, dos de las teorías contemporáneas de la motivación, teoría de las metas de logro, teoría de la autodeterminación, que luego también daré algunas notas al respecto, hemos estado viendo que hay una serie de características o de factores que intervienen para que los deportistas experimenten una u otra, que vayan por el camino del bienestar o el camino del malestar. Y aquí yo voy a hacer referencia a estas cuatro. Por un lado, cómo definen el éxito y la competencia, qué es para ellos tener éxito y ser competentes. Por otro lado, se sienten que son iniciadores de sus propias acciones. Es como sienten que son autónomos a la hora de decidir, a la hora de hacer, de realizar sus acciones, o están controlados y presionados desde fuera o desde dentro. En tercer lugar, aparecería también qué tipo de relaciones sociales se sienten bien, o se sienten rechazados. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la calidad de la motivación? ¿Es una calidad baja o es una calidad alta? Todo eso que iremos viendo a lo largo de la presentación. Yo lo que diría, como decíamos incluso antes, es que no están solos, pero esos que les acompañan no siempre favorecen que se dé el funcionamiento óptimo que nosotros vamos a querer buscar, que realmente encuentren ese disfrute, ese bienestar. Y cuando hablamos de esos otros significativos, y ya lo comentaba en el esquema, nosotros vamos a hablar de qué clima motivacional crean esos otros significativos y cómo eso va a influir para que se elija, como decíamos, un camino o el otro. Las tres figuras en las que nosotros nos vamos a centrar, ya lo he planteado anteriormente. Por un lado, quién le acompaña diariamente, entrenamientos, partidos, viajes. Por otro lado, la familia, la pareja, en el apoyo del día a día, en casa. Por otro lado, los iguales. Bueno, pues, ¿cómo transmiten toda esta serie de seres significativos lo que para ellos es ser competente, lo que para ellos es tener competencia, el tener éxito? Aquí nos vamos a plantear que la figura del entrenador lo tiene muy claro desde el punto de vista del entrenamiento. ¿Qué es lo que refuerza? Refuerza el proceso, la mejora, el avance, o refuerza el resultado. ¿Cómo actúa cuando alguien no hace las cosas bien? ¿Actúa de una manera punitiva o más bien da información de cómo hay que seguir mejorando? La comunicación verbal, la no verbal, todo eso va a crear
lo que nosotros vamos a hacer referencia al clima motivacional. Lo que dicen, cómo lo dicen, lo que hacen, cómo lo hacen, cómo llegan a las personas que podríamos decir que son importantes también para ellos. En este caso, a los deportistas, que es en lo que nos estamos centrando. Cuando hablaba en el esquema, decía que vamos a ver los tres, pero en primer lugar vamos a centrarnos en la figura del entrenador. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más investigación en el entrenador y cómo el entrenador favorece un funcionamiento óptimo o deteriorado, favorece el bienestar o el malestar y, como digo, más adelante ya pasaremos a ver cómo contribuye la familia y cómo contribuyen los iguales para que se elija un camino o el otro en la línea que estábamos comentando. Durante los últimos, podríamos decir, 30 años, en nuestra unidad de investigación hemos estado preocupándonos sobre todo de qué es lo que favorece el bienestar, cómo pueden ayudar los entrenadores o los otros significativos en general. Tenemos datos de danza, natación, baloncesto, fútbol, pádel, tenis. Hemos trabajado en diferentes deportes individuales, deportes de equipo, pero hoy yo me voy a centrar en el fútbol. Es como realmente me va a interesar saber, porque de alguna manera diría que el fútbol es el deporte más practicado a nivel nacional, a nivel internacional. En el caso en el que yo me voy a centrar, además, es en unas edades que son claves. Son edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. A lo largo de la presentación haré referencia a investigaciones de jóvenes futbolistas de estas edades y lo que nosotros de alguna forma sabemos de estos jóvenes es que bueno, pues se levantan por la mañana, van al colegio, luego por la tarde igual realizan, estudian, pero tienen muchas ganas de volver a casa para tomar su bolsa con su equipo e ir a entrenar. Para ellos son los momentos, según ellos expresan, las mejores del día. Ir a buscar a sus amigos o a sus amigas, irse a entrenar y allí es cuando realmente dicen que son felices. Pero como decíamos antes, eso es lo que deberíamos conseguir, que fuesen felices y que nadie les dificultase, que continuasen practicando y siendo felices. Estos jugadores o jugadoras pueden estar en una academia de élite, entrenar unos 4 días a la semana, 2 horas, luego jugar partido los fines de semana o estar en escuelas sociales, a lo mejor entrenar 2 días a la semana, 2 horas cada día y luego jugar partidos. Todo ese tiempo para ellos, cuando les preguntas, cuando les planteas, para ellos es realmente importante. Y nosotros, como educadores, como psicólogos, los entrenadores, o sea, todos creo que tenemos la responsabilidad, como decía al principio, de ayudarles a disfrutar de aquello que les gusta. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista teórico y de investigación qué es lo que nosotros conocemos. Antes he hecho referencia a teoría de las metas de logro, teoría de la autodeterminación, también un modelo más reciente que es el modelo de climas empowering y disempowering. Los tres que tenemos ahora como referencia han estudiado cómo el clima creado por los otros significativos favorece el bienestar o el malestar y en qué grado. Y a su vez podríamos decir que hay unas características del clima, que es lo que nos interesa a nosotros conocer, que llevarán al bienestar y otras que llevarán al malestar. Además de conocer esta relación, también nos hace falta saber por qué sucede. Y de ahí, en estas teorías, tenemos lo que hay o actúan como mecanismos, como variables mediadoras, como procesos psicológicos que actúan como mediación entre clima y, como decíamos ahora, el bienestar y el malestar. Vamos a ver, en primer lugar, desde la teoría motivacional de las metas de logro, qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que un entrenador hace cuando está entrenando, qué es lo que se ha detectado en esta teoría y qué pistas nos da para saber qué es lo que se debería potenciar y qué es lo que se debería evitar.
porque lo que se potencie nos llevará, como hemos dicho, hacia el bienestar o hacia el malestar. En la teoría de las metas de logro hay un concepto fundamental que es el concepto de competencia, o de éxito. Y depende de cómo comunique el entrenador, el hecho de que sus propios jugadores, los deportistas a los que está entrenando, consideren que tienen o no tienen competencia o que están alcanzando éxito o no lo están alcanzando. De ahí que cuando hablamos del clima de implicación en la tarea, los entrenadores lo que van a hacer es valorar el esfuerzo, la mejora, y eso lo van a hacer en base a criterios autorreferenciados, progreso, mejora de la propia persona, del deportista en cuestión. Si estamos hablando de un equipo, van a darle un rol importante a cada uno de ellos. No va a diferenciar los mejores de los peores, sino que todos tienen un rol dentro del equipo. Va a plantear que si alguien se equivoca, esa es una vía para la mejora, y por lo tanto los errores forman parte del aprendizaje. Y a su vez, si hay un equipo o incluso a nivel individual, cómo se pueden ayudar unos a otros para mejorar. Esto sería la implicación en la tarea y ya podemos ir pensando que es una vía adaptativa para el contexto en el que esté ese entrenador. Y por otro lado, tenemos un clima que va a llevar más bien a algo desadaptativo, que es el clima de implicación en el ego. El entrenador fomenta la rivalidad en el equipo, solamente destaca las estrellas, los que son mejores, los que valen más, los que meten más goles o encestan más o tienen mejor ranking. Y por otro lado, a diferencia de lo que sucede en el clima de implicación en la tarea, castigan los errores. Por lo tanto, fijémonos a nivel, el castigo del error llevará a mayor ansiedad, más preocupación, menos creatividad. O sea, a su vez podemos ver cómo cada tipo de clima puede llevar a un tipo de funcionamiento por parte de los deportistas. Creo que ya se ve que lo que nos vamos a encontrar aquí es que, y lo decía hace un momento, cuando se crea un clima de implicación en la tarea, lo que van a pensar los deportistas es que en el entorno en el que están, lo que tiene valor, lo que es ser competente, lo que realmente es tener éxito, es mejorar personalmente, ir adquiriendo maestría y todo ello a través del esfuerzo, dando lo máximo que uno tiene. Mientras que el clima de implicación en el ego aparece realmente, bueno, pues el concebir o pensar que tener éxito es ser mejor que los demás y destacar. Como vemos en el primer caso, la orientación a la tarea, el concepto de valer o tener competencia es autorreferenciado, el criterio es autorreferenciado, mientras que cuando estamos hablando de una orientación al ego, el criterio es normativo, ser más o menos que los otros. La investigación nos está diciendo, y no solamente en el contexto del rendimiento medio, sino en el alto rendimiento. Tenemos datos de medallistas olímpicos, tenemos datos de todos los niveles y los climas de implicación en la tarea son los que van a conllevar patrones motivacionales más adaptativos en el contexto deportivo. Por lo tanto, en lo que hace referencia a la teoría de las metas de logro, eso es lo que tenemos como base, y sí que quiero presentar al menos un estudio que nos va a poner a prueba lo que acabamos de comentar ahora. Veamos qué es, por lo tanto, qué nos dice el estudio al que me refería, qué es lo que nos dice la investigación. Este estudio se llevó a cabo en el proyecto PAPA, uno de los que comentaba Maripaz cuando ha hecho la presentación. Y en este proyecto, bueno, pues el estudio que voy a comentar formaba parte de la tesis de Fabra, de Priscila Fabra, con lo cual aquí nosotros contábamos con un número bastante alto de futbolistas y teníamos tiempo 1 y tiempo 2, es un estudio longitudinal, y lo que queríamos poner a prueba era precisamente si el clima tarea predecía la orientación a la tarea y si ésta a su vez predecía el bienestar, en este caso la autoestima, el tener aprecio por uno mismo. Y por otro lado, si el clima ego promocionaba la orientación al ego, el querer que lo que es tener éxito es destacar de los demás, y si eso a su vez
predecía el malestar, en este caso la autoestima contingente. Tener una autoestima contingente hace referencia a que solamente me aprecio y me valoro si lo he hecho muy bien y si he demostrado que soy mejor que los demás. En este sentido, nosotros vimos que a nivel de cambios, que es lo que se puso a prueba en el modelo, se podía dar apoyo a la hipótesis de partida y además de ello veíamos cómo la autoestima era un predictor negativo de intención de abandono y la autoestima contingente era un predictor positivo. Es decir, si lo que nosotros queremos es que los deportistas, en este caso tenemos de 11, de 12 años jóvenes, continúen practicando, el clima de implicación a la tarea es el que realmente nos va a ayudar. Esta sería una manera de poner a prueba lo que la teoría de las metas de logro nos indica, pero tenemos otra teoría a la que he hecho referencia antes, que también nos va a ayudar, nos va a dar información de qué tipo de climas nos van a favorecer que esos deportistas se sientan bien con ellos mismos y qué tipos de climas va a suceder lo contrario. La teoría de la autodeterminación ha diferenciado a lo largo del tiempo con dos tipos de climas. Uno de ellos, que va a ser el positivo, es el apoyo a la autonomía, y ahí aparece ese entrenador que cuando un deportista tiene una iniciativa, lo apoya. Además, crea condiciones para que los deportistas no lo hagan porque lo presiona el entrenador, sino porque quieren hacerlo. Y a su vez, si tiene oportunidad, da diferentes opciones para que los deportistas elijan la que más les gusta. Y cuando les piden que haga algo, le da las razones por las cuales eso le va a ayudar a conseguir el objetivo que se está planteando. Sin embargo, en la otra cara de la moneda tenemos el estilo controlador. Y en este caso, el entrenador actúa de manera coercitiva y autoritaria para imponer a los deportistas su forma de pensar y actuar. Lo que a él o a ella le parece bien es lo que realmente tiene que hacer el deportista. Y aquí aparece intimidación, un control condicional negativo, aparecen formas de actuación que obviamente no van a ser las ideales, podríamos decir, para conseguir el bienestar al que nos estábamos refiriendo. Voy a dar también unos pequeños datos de cómo el apoyo a la autonomía promueve el bienestar y dificulta el malestar y cómo el estilo controlador promueve indicadores de malestar. Para luego pasar a ver también en un modelo qué variables serían las variables intermedias a las que estaba haciendo referencia antes, qué mecanismos podemos tener en cuenta para entender cómo la actuación del entrenador o del educador o del padre o la madre puede llevar a camino de bienestar, camino de malestar y, como decía, una serie de procesos mediadores. A nivel primero de relación, nosotros nos encontramos en un estudio que se hizo longitudinal, apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que el apoyo a la autonomía promovía el bienestar. Indicadores que hemos comentado: vitalidad, satisfacción con la vida, afecto positivo y autoestima, y dificultaba el burnout y el afecto negativo, dos indicadores de malestar. Mientras que, por otro lado, el estilo controlador actuaba como, en este caso son correlaciones, tiempo 1, tiempo 2, afecto negativo y además el burnout. Sería como que está llevando a los deportistas, en este caso jugadores, a que se encuentren mal. Pero ¿cuáles son esos mecanismos? Esos mecanismos por los que el clima motivacional de los otros significativos puede impactar en el bienestar o malestar de los deportistas. Fijémonos en este modelo, es la teoría de las necesidades psicológicas básicas dentro de la teoría de la autodeterminación, que nos plantea que el clima motivacional, y aquí vemos apoyo a la autonomía o estilo controlador en la parte de la derecha, promueve bienestar o malestar. Ya vemos que si hay apoyo a la autonomía será la promoción del bienestar o estilo controlador será promoción del malestar. ¿A través de qué mecanismos? Y aquí nos dice a través de la competencia, que es la experiencia de poder actuar de forma eficaz con el ambiente y de poder hacer frente a las demandas externas,
o a través de la autonomía, ahí aparece esa experiencia que tiene el deportista de poder elegir y tener el sentimiento de que él hace las cosas porque nacen de él, porque él quiere, no porque como una marioneta le dirigen. Y a su vez, la relación es como sentirte que estás conectado con los otros y que comprendes y estás comprendido por ellos. Podríamos decir que es el sentimiento de pertenencia, al contexto. Y de ahí que en la figura de la derecha nosotros vemos que ese apoyo a la autonomía se va a dar a través de esta satisfacción de las tres, competencia, autonomía y relación, mientras que cuando el clima que crea el entrenador es controlador, se frustran las tres. Es como se le impide al deportista su necesidad de competencia, se le impide y se le hace ver que, no, que es incompetente, se le dificulta que realmente sea él el que decide en un momento dado, tiene que hacer lo que dice el entrenador. Y por lo tanto la creación, como decíamos antes, no es posible. Y finalmente, en el entorno, en lugar de sentirse aceptado, valorado, se ve rechazado por aquellos que le rodean. Veamos también qué dice la investigación sobre este entorno. Hemos elegido, o he elegido en este caso, un estudio, en este caso pertenecía a la tesis de Lorena González y también dentro del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y lo que nosotros aquí vimos es que precisamente ese apoyo a la autonomía a nivel longitudinal sí que producía, cuando había cambio en el apoyo a la autonomía, producía un cambio en la satisfacción de las necesidades y esto a su vez en la vitalidad subjetiva. Y cuando el estilo era controlador, al principio de temporada realmente había cambio controlador, cambio en frustración de necesidades y a su vez estas en el burnout. ¿Qué queremos decir? Bueno, y a su vez mediación. ¿Qué queremos decir? Pues que cuando se promueve, el entrenador crea un clima de apoyo a la autonomía, está favoreciendo que el deportista se sienta vivo, que tenga realmente metas, que realmente quiera conseguir sus objetivos, que se sienta con fuerza para ello y todo ello a través de que ha desarrollado su propia competencia, que ha favorecido la autonomía y que a su vez lo que está haciendo es que está creando un clima donde él se siente que pertenece a ese entorno. Mientras que a nivel controlador sucede lo contrario. Cuando el entrenador es controlador, está produciéndose burnout en los deportistas. ¿Y por qué se está produciendo el burnout? Se está produciendo porque no le está permitiendo sentirse con competencia, no le está permitiendo que tenga autonomía, que pueda crear, que pueda sentir que es el iniciador de sus acciones y además en ese entorno en el que se encuentra lo que sucede es que se siente rechazado por aquellos que están en su entorno. Por lo tanto, obviamente, cuando nos encontramos con esta situación, sabemos que habría que abandonar el enfoque controlador y quedarse con el enfoque de apoyo a la autonomía. Esa es la dimensión que nos va a interesar. Hemos visto teoría de las metas de logro en climas motivacionales, teoría de la autodeterminación y ahora vamos a ver una integración de ambos en el modelo de climas empowering y disempowering. En la época en la que estábamos llevando a cabo el proyecto PAPA, la profesora Joan Duda, bueno, pues diseñó, integró, planteó la integración de estos dos marcos que acabamos de comentar y por lo tanto planteó que se podía dar un clima de empoderamiento, se podía empoderar a los deportistas, a los estudiantes, al contexto de logro en el que se estuviese, con alta implicación en la tarea por parte del entrenador, con alto apoyo a la autonomía y además con apoyo social, el prestar atención y cuido, estar ahí para cuando se le necesita, tratarle como persona independientemente del resultado. Con eso empoderaríamos a los deportistas, mientras que se les desempoderaría cuando hay una alta implicación en el ego. Ya hemos visto ese castigar los errores,
crear rivalidad, destacar solo a los mejores y por otro lado, alto estilo controlador, esa parte en la que solo está bien lo que realmente el entrenador quiere que se haga. Cuando se ha puesto a prueba este modelo, normalmente hemos completado, y esto, bueno, pues en el equipo de la profesora Duda hemos estado colaborando en nuestra unidad de investigación y, bueno, pues entre los últimos desarrollos de este modelo hemos visto cómo podemos nosotros llegar a un funcionamiento óptimo partiendo del clima de empoderamiento y ahí tenemos, por un lado, la orientación a la tarea que ya comentamos, satisfacción de las necesidades y, por otro lado, el hecho de que se realicen, llamemos las conductas, las acciones, que uno compita de una forma determinada porque disfruta con lo que hace, porque quiere aprender, porque realmente le interesa seguir descubriendo. Todo eso es lo que nos va a llevar finalmente a que haya consecuencias positivas como el bienestar y que aparezca un funcionamiento óptimo. Sin embargo, cuando el clima motivacional es disempowering, en este modelo lo que se está planteando es que se está promoviendo la orientación al ego, se está frustrando las necesidades y se está llevando a una motivación controlada o no motivación. Es como decir, yo hago algo para que me den algo o para no sentirme mal. O llega un momento que ya no sé, es el burnout, está muy relacionado con la no motivación. Es como, no sé por qué estoy aquí. No tiene sentido para mí continuar donde estoy. Y por lo tanto, el clima motivacional de desempoderamiento llevaría a consecuencias negativas, como puede ser el malestar, y a lo que llamamos un funcionamiento deteriorado a través de estos mecanismos mediadores que acabamos de comentar. Este modelo es más joven, lleva menos años, podríamos decir, como base para realizar investigación. Y lo que nosotros hemos visto, aquí hay una revisión que se ha hecho recientemente, un equipo portugués y también de la Universidad de Málaga, con Antonio Hernández Mendo. Han revisado, luego hay diferentes estudios que se han llevado a cabo durante la década actual y la década anterior, donde se ha visto que cuando el clima es empowering, cuando se empodera a los deportistas, ahí aparecen respuestas adaptativas, bienestar, con vitalidad y con autoestima, se divierten los deportistas, las emociones son positivas, se crea conducta prosocial, autoeficacia, autonomía, podríamos decir que hay bueno, pues unas consecuencias positivas de ese clima. Sin embargo, esta misma investigación de revisión a la que hacíamos referencia y otros estudios, lo que han visto es que cuando el clima es disempowering, cuando se desempodera a los deportistas, las respuestas son desadaptativas. Y aquí aparece ansiedad y burnout como indicadores, conducta antisocial, intención de abandono y a su vez dificulta la aparición del bienestar, está negativamente relacionado con el bienestar y con el funcionamiento óptimo. Esos son algunos de los resultados que nosotros hemos ido encontrando, hemos ido obteniendo en lo que hace referencia al clima creado por el entrenador, que era la primera parte a la que me refería. Sin embargo, si nosotros atendemos, aquí he puesto la referencia de Howard y Thrower, y otros autores también, Mossman y colaboradores, algunos capítulos del libro, algunas revisiones donde no solamente se ha analizado la figura del entrenador como promotor del bienestar, de la motivación de calidad, del funcionamiento óptimo, sino que algunos de ellos estudian al padre y madre, otros estudian a los iguales. Cuando se ha llevado a cabo investigación en esta línea que estábamos comentando, los resultados son muy similares a lo que acabo de comentar hasta ahora. Es decir, lo que nos sirve para el entrenador cuando hablamos de climas nos está sirviendo para padre, madre, nos está sirviendo para iguales. Ahora bien, es el momento ya
Y bueno, ya hay algunos estudios que han estudiado relación entrenador y pares o iguales, entrenador con familia, pero no tenemos realmente, yo diría, investigación que considere colectivamente el por qué los deportistas pueden percibir un clima motivacional complementario o contradictorio de sus otros significativos. Lo que a nosotros nos interesa, a mí me interesa, es si nosotros vamos pues por ejemplo, a un club de fútbol, estamos viendo cómo actúa el entrenador, los padres están acompañando a los hijos, luego están los compañeros. Lo que nos interesa saber es si realmente todos los climas yendo en la misma dirección es lo que va a ser lo mejor, que es lo que hipotéticamente plantearíamos, o si realmente el entrenador está creando un clima de empowering, pero sin embargo la familia disempowering y los iguales también como el entrenador empowering. O sea, ¿de qué manera se relacionan unos climas con otros y cómo eso puede estar afectando al bienestar y al funcionamiento óptimo de los deportistas? Eso nos interesa porque cuando trabajamos con entrenadores nos plantean que el problema está en la familia, cuando estamos con familia puede ser con el entrenador, los iguales se les ha dado poco protagonismo, pero nosotros ahora estamos en una situación donde nos interesa analizar, estamos en nuestros primeros pasos, estamos llevando a cabo ahora un estudio sobre clima empowering, disempowering, donde entra entrenador, padre, madre iguales y queremos relacionarlo con esos indicadores. Yo voy a dar unos datos que yo diría que son preliminares, o sea, no podemos hablar todavía de conclusiones. Es un estudio longitudinal, por ejemplo, nosotros tenemos datos que nos van a informar de lo que sucede en el tiempo uno, pero queremos ver a nivel longitudinal lo que sucede. Por lo tanto, para el momento en el que nosotros nos encontramos, lo que vamos a plantear es que para conocer esas relaciones entre la percepción de los deportistas, del clima motivacional que crean sus otros significativos, con otros, como podría ser las variables de bienestar o funcionamiento óptimo, ya tendríamos una hipótesis. Es como la hipótesis de partida es que el clima empowering y con el modelo que tenemos favorecerá bienestar y el funcionamiento óptimo y el disempowering malestar y funcionamiento deteriorado. Pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los otros significativos en su conjunto? Aquí tenemos la muestra, los participantes son 876, chicos 677, chicas casi 200, no está mal, no binarios 8. Y lo que nosotros hemos querido, en este caso hay deportistas desde los 11 a los 18 años, y lo que hemos querido preguntarles es características de las familias. Padre-madre, dos padres, solo madre o no padres. Y vemos que la mayoría tienen padre-madre. El 96,2% de los jugadores que están en este estudio tanto tienen padre como tienen madre. Y en este caso, cuando lo hemos evaluado, lo hemos hecho a través de cuestionarios. Hemos utilizado cuestionarios, hemos utilizado entrevistas, estamos con Mixed Methods y, como he dicho, es un estudio longitudinal en el que solo tenemos ahora la primera parte a nivel transversal. Hemos utilizado instrumentos que para mí la aportación más interesante es la adaptación que hemos realizado con una versión reducida del cuestionario de climas motivacionales Empowering y Disempowering para entrenadores y a partir de esa versión reducida lo hemos adaptado a los iguales y lo hemos adaptado a padre y madre, con lo cual los resultados que voy a presentar de climas motivacionales van a estar centrados en ese enfoque. La base es la misma y vamos a ver cómo aparecen más altos, más bajos, unos y otros y qué consecuencias
pueden tener o qué asociaciones en principio, porque todavía, como digo, no tenemos datos a nivel longitudinal. Los otros cuestionarios, clima motivacional, lo he dicho, orientación a la tarea y al ego, satisfacción y frustración de necesidades, motivación, vitalidad subjetiva y cansancio físico y emocional. ¿Qué relación hemos encontrado? Pues a nivel rápido diré que el clima empowering del entrenador, de los iguales y padre y madre, está positivamente relacionado con las variables de bienestar, a vitalidad subjetiva, autoestima, satisfacción con la vida y afectos positivos. Por otro lado, el clima disempowering de entrenador, iguales, padre y madre, en general está positivamente relacionado con variables de malestar y en este caso afecto negativo, autoestima contingente y cansancio físico y emocional. La primera parte corresponde cuando la regresión es variable e independiente con dependiente y la segunda cuando es ya una regresión múltiple. Pero en principio los datos que quiero destacar son que todos ellos tienen su papel tanto cuando crean climas disempowering malestar, climas empowering bienestar. ¿Cómo hemos actuado para poder ver las distintas dimensiones, cómo se agrupan y cómo esa agrupación de las dimensiones luego bueno, pues se relaciona o nos da una visión de cómo son los valores medios de las variables de bienestar y de malestar y de funcionamiento óptimo y deteriorado? Cuando nos hemos aproximado al estudio de las agrupaciones, lo hemos hecho a través de clústeres, de perfiles, y hemos querido ver los perfiles del clima motivacional percibido por jóvenes futbolistas en relación con sus entrenadores iguales y familia, padre y madre. Tenemos 4 clústeres. Yo realmente me voy a centrar solamente en 2 de ellos, el clúster 2 y el clúster 3, porque los otros 2 nos han dado resultados más difíciles de poder interpretar. Vamos a destacar que el clúster 3 es realmente el de empowering y aquí las 3 líneas verdes, la primera es el clima empowering del entrenador, la segunda el de los padres, padre y madre, y a la tercera el de los pares. Y cuando hablamos del disempowering va en la misma línea, entrenador, padres y pares. Y lo que nosotros hemos podido observar en este caso es que cuando el clima, que le hemos llamado empowering, el 32% percibieron altos niveles de empowering y bajos niveles de disempowering. Y por otro lado me voy a centrar en la otra cara de la moneda, que sería el clúster 2, el clima disempowering. Y aquí lo que nos encontramos es que el 16% percibieron niveles bajos de empowering, lo vemos aquí, entrenador, padres, pares, y niveles altos de disempowering, y lo mismo entrenador, padres, pares. Que los otros son altos en los dos, en este caso bajos, pero sin embargo todavía no nos dan una visión clara, es algo que tenemos que continuar explorando, que tenemos que continuar profundizando. ¿Qué es lo que yo querría presentarles? Pues esos valores medios de los indicadores de bienestar y malestar y funcionamiento óptimo y deteriorado en función de los clústeres. Por lo tanto, aquí tenemos los clústeres que acabo de comentar en la parte izquierda y aquí aparece ya esos clústeres con las medias en bienestar y funcionamiento psicológico. Voy a presentar de una manera gráfica lo que acabo de comentar. En primer lugar, el clúster 3 de Clima Empowering, donde vemos, como comentaba hace un momento, que los otros significativos crean climas adaptativos, altos niveles de empoderamiento y bajos niveles de desempoderamiento. Solo tenemos en la parte de la izquierda. Y esto, las medias que nosotros vemos aquí con las variables de funcionamiento óptimo y deteriorado, nos indican que cuando el clima realmente es empowering, en los otros significativos, lo que aparece es un alto funcionamiento óptimo y bienestar. Y orientación a la tarea, motivación autónoma, satisfacción de necesidades y vitalidad. Mientras que, por otro lado, es bajo todo lo que hace referencia al
funcionamiento deteriorado. Y aquí aparece la orientación al ego, la motivación controlada, la no motivación, la frustración de necesidades y el cansancio físico y emocional. Por otro lado, cuando el otro clúster al que hacíamos referencia, cuando los entrenadores crean un clima disempowering, que sería el de la izquierda, la gráfica de la izquierda, que hay altos niveles de desempoderamiento y bajos de empoderamiento, en este caso están acompañados de un bajo funcionamiento óptimo, las verdes, y por otro lado de un alto funcionamiento deteriorado. Mientras que el anterior sería el mejor perfil, este sería el peor perfil. Y que, como comentaba hace un momento, los clústeres 1 y 4 de climas mixtos no son perfiles deseables porque si vemos aquí cómo están las variables de bienestar y malestar y de funcionamiento óptimo y deteriorado, están todas presentes en alto, y por otro lado, en el que es mixto bajo, lo que nos encontramos es bajo todo lo que tiene que ver con el funcionamiento óptimo y un poquito alto lo que es funcionamiento deteriorado. Pero lo que queremos decir es que tenemos que continuar explorando, tenemos que continuar profundizando en el tema que acabo de comentar, porque no vemos todavía podríamos decir, a nivel concluyente lo que realmente existe. Lo que sí que sabemos es que el clima empowering nos va a llevar a funcionamiento óptimo, es uno de los clústeres claros, perdón, y el clima disempowering a un funcionamiento deteriorado. Eso es lo que la investigación conocemos, tanto por lo que hemos estado viendo con estudios con la figura del entrenador y los perfiles que ahora nos están dando información de tanto entrenador, padres como iguales. Una vez he llegado a este punto, donde nosotros tenemos, por un lado, teoría en la que nos apoyamos, hemos llevado la investigación y hemos visto el apoyo a la teoría, eso nos invita a intervenir. Y eso es lo que yo voy a plantear a continuación. Es como nosotros sabemos ya lo que está sucediendo, por lo tanto, cómo podemos apoyar y formar a los otros significativos para que los entrenadores puedan cada vez empoderar más a sus deportistas y dificultar que haya un funcionamiento deteriorado. El otro día, bueno, ahora unos 2 o 3 días, estaba leyendo El País y teníamos en este caso a un futbolista, a Saúl Ñíguez, es uno de los flamantes fichajes del Sevilla Club de Fútbol. Y en este caso, este deportista alicantino, de Comunidad Valenciana, él contaba en sus historias que había tenido bullying de pequeño, que lo había pasado muy mal y que él creía que cada vez era más importante que los futbolistas jóvenes, los profesionales, los que realmente necesitan conocer qué es lo que va bien y qué es lo que va mal, se formasen para poder luego empoderar o poder formar a los más pequeños. Esto no solamente lo ha dicho en este caso Saúl Ñíguez, sino que nosotros lo estamos viendo en la investigación. Cada vez se pide más que haya talleres educativos, pero no talleres educativos que no tengan un marco o una base teórica, sino talleres educativos que no solo estén inspirados en la teoría, sino que realmente tengan modelos teóricos donde se puedan apoyar. Y uno de esos modelos que nosotros utilizamos ya como marco en el proyecto PAPA fue el programa de formación Empowering Coaching. En este programa lo que se defiende es lo que sabemos que nos interesa: promover climas de empoderamiento, que los entrenadores sepan cómo implicar en la tarea, cómo apoyar la autonomía, cómo ofrecer apoyo social y, por lo tanto, crear climas que empoderen a sus deportistas, pero no solamente que empoderen, sino que disminuyan todo lo que hacen que pueda ser disempowering, que pueda desempoderar. Hay una serie de estrategias que nosotros conocemos y damos en los talleres, cuando damos talleres Empowering Coaching, que es la contribución cooperativa, línea de aprendizaje, interés intrínseco, maestría en la tarea, autoridad con autonomía, tomando la perspectiva del otro y evaluación. Cada una de estas estrategias
tiene a la base las teorías que he ido comentando y son las que los entrenadores aprenden para poder interaccionar, para poder crear climas motivacionales. Aquellos que puedan tener interés, aquí se publicó precisamente lo que era Empowering Coaching, algunos de los datos iniciales del proyecto PAPA y decir que, bueno, pues hemos estado aplicando desde Papa, se ha adaptado, inicialmente Papa era en fútbol, pues en España se ha adaptado a tenis, a multiesport, en México también se ha aplicado a multiesport, en Brasil a fútbol, en Reino Unido a fútbol, a danza, o sea, a distintos contextos y además comentar que todo lo que inicialmente estaba solo aplicado para formar entrenadores, ahora también hemos estado formando a familias, a padres y a madres. Por ejemplo, hay uno, en este caso sí que está centrado en entrenadores, pero yo quería comentar porque realmente es un programa que se llevó a cabo con nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Organización Deportiva, y estuvimos trabajando en un marco. En aquella época hemos tenido con ellos una red temática, Redeca, donde CONACYT la subvencionó, la apoyó y hemos llevado a cabo mucha investigación que nos ha permitido incluso contrastar datos de lo que hay en nuestro país, en España, y de lo que había en otro país con culturas distintas, que es México. Y simplemente por dar unos pequeños datos también preliminares, aunque dentro de poco vamos a tener un congreso donde se va a ahondar un poco más en los resultados que aquí estoy comentando. Simplemente decir que cuando los entrenadores aprenden a crear climas, si observamos aquí el antes de la certificación y después de la certificación, nos encontramos que aprenden a crear una contribución cooperativa, línea de aprendizaje, interés intrínseco, a crear maestría en la tarea, a dar autonomía a sus deportistas, a ponerse en la perspectiva del otro y a evaluar de una manera de empoderamiento. En este caso, creo que nos puede interesar ver un testimonio de uno de los entrenadores, en este es del proyecto Papa, para poder ver qué es lo que capta un entrenador cuando hace un taller y qué es lo que le queda, ¿no? Porque yo incluso a veces, incluso en clase, cuando hemos hablado de formación de entrenadores, luego los alumnos te pueden preguntar, pero realmente un entrenador se entera y eso realmente lo aplica. Vamos a ver qué dice este entrenador de fútbol base. Me ha servido para ser más dinámico, si cabe, entender más a las jugadoras, los diferentes tipos de motivación. Muchas veces entendía que el exceso de motivación era bueno y tenía que mirar la calidad. Ahora he aprendido pues, a saber valorarla. El hecho de crear climas, yo creo que también he mejorado. Todo lo que también les he dejado más autonomía, les he promovido su propia competencia y creo que el resultado para mí es positivo y creo que para ellas también, porque también se ha visto un mejor trabajo en equipo de ellas, un mayor respeto hacia sí mismas, no por el hecho de perder, ya eran peores deportistas y creo que he conseguido que salga con una sonrisa después de cada partido. Creo que el deporte es un entrenamiento también para la vida misma. Si estás educado en el deporte, en compañerismo, en competencia contigo mismo, afán de superación, motivación, creo que en esta etapa de formación es muy importante y sería un puntito más de cara a un futuro. Bueno, pues yo creo que al escuchar a este entrenador nos damos cuenta que sí que incorpora lo que realmente el taller, la parte teórica, porque en el taller no se les ofrece recetas, sino que ellos entienden qué es lo que tienen que hacer y cómo eso afecta luego a la competencia.
a lo que decíamos, cómo tienen que favorecer la competencia de sus deportistas, cómo tienen que promover su autonomía, que lo decía el entrenador, cómo tienen que crear un buen clima para que el propio deportista siente que pertenece, que ese es su equipo, ese es su lugar, cómo tiene que promover esa motivación autónoma, el hacer algo porque realmente quiere, porque le nace, porque realmente es autónomo, él mismo quiere llegar a alcanzar ese objetivo, realizar esa tarea. Y finalmente, el decir, cuando estamos hablando de ser competente, es autorreferenciado, es el avance, la mejora, el esfuerzo, todo referente a uno mismo. Y obviamente, en este caso diríamos que si creamos climas de empoderamiento, y no solamente el entrenador, sino que están también los iguales, y hemos visto que hay una relación muy alta entre lo que hace el entrenador en el clima que crea y los propios compañeros de entrenamiento, y luego a su vez los padres. Si conseguimos que todos vayan en la misma dirección, ahí es cuando podemos ir en el camino de la izquierda que hay en la figura y conseguir bienestar y funcionamiento óptimo. Y creo que con esto he podido transmitir lo que realmente nos interesaba, el poder decir, bueno, los otros significativos son importantes, a veces no lo saben y promueven el malestar, pero es importante que conozcan la vía para promover el bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ha sido una conferencia preciosa y además nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Sobre todo esto que es tan importante que es realmente el deporte y cómo deben manejarse estas situaciones, ¿no? La verdad que nos ha hecho pensar, a mí me ha recordado muchas cosas a lo largo de mi vida, desde los campos de deportivos, cuando estuve en el Pepsi Vallehermoso, yo era velocista del Pepsi Vallehermoso y cómo se abordaban las cosas, a luego como madre cuando oyes que otros padres están ahí gritándoles a sus hijos en la grada, idiota, ¿qué haces? Y cómo eso lo pueden manejar los entrenadores. La verdad que me ha parecido súper interesante esta conferencia. Muchas gracias, porque este es un campo muy importante. El deporte sabemos que es una de las, bueno, pues de las conductas más importantes, incompatibles con otras muchas que queremos, digámoslo así, reducir y ha estado súper interesante. Le voy a dar la palabra a nuestro querido presidente de la academia, que se va a conectar para hacer una intervención. Cuando quieras, Elio. Muchas gracias, María José. Y Maripaz, ha sido una conferencia estupenda y además estaba, primero, felicito muy sinceramente a Isabel por la conferencia que acaba de presentarnos, pero además estaba todo el tiempo pensando que toda esta conferencia, aunque parece que está hablando del problema del desarrollo, digamos, de los deportistas, es una conferencia que tiene una eh, absoluta proximidad o absoluta o aplicación a la teoría de la personalidad, de la autoeficacia de nuestro señor Bandura, porque resulta que todo individuo en alguna medida tiene, tiene que tener una autoeficacia que puede ser mayor o menor, y muchas de las cosas que has estado contando no solo son, me parece a mí, interesantes desde el punto de vista del deporte, sino que son absolutamente elementos básicos en la relación, diríamos, sobre todo principalmente diría, para educadores y sobre todo también padres y madres en relación con los hijos, porque son dinámicas que conllevan la afirmación y la consolidación de una autoeficacia o por el contrario, la pérdida y la desestructuración. Entonces pensaba que en toda esta teoría tendrías en algún día hacer una generalización. Es decir, esto es muy interesante en el futbolista, pero es generalizable a muchas de las estructuras de la persona humana que tiene que reafirmarse, pero que puede encontrarse positiva o negativamente en función de toda una dinámica que has estado contando. Me ha parecido muy interesante y te doy la enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sí, se puede. Claro, se puede ¿Puedo, preguntar. coordinadora? Bueno, Agustín. pues muy buenas tardes. Una excelente
exposición, una excelente conferencia, por lo que hay que felicitar a nuestra compañera Isabel Balaguer. Excelente. Yo cuando Isabel estabas hablando dije yo, hombre, pues ciertamente lo veía desde el prisma de la educación. Hoy en día vamos, el deporte se nos presenta como uno de los marcos más importantes para la educación de los chicos. Porque cuando se habla de deporte y de psicología del deporte, uno piensa inmediatamente en el deporte de élite. Pero hay un deporte que precisamente está unido a este proceso evolutivo, que es asombroso lo que se puede hacer puesto que, como bien decías, los chicos están fuertemente motivados y por tanto podemos trabajar con ellos mucho mejor a veces que lo que hacemos entre cuatro paredes, ¿no? Diferenciando lógicamente, como todos lo tenemos muy claro, entre lo que es la educación y la escuela, ¿no? Porque muchos confunden la educación con lo escolar. Lo escolar es una cosa y la educación es más amplia, como todos bien sabemos. Por tanto, a mí me parece extraordinariamente importante que pudiéramos aplicar todos estos principios que tú decías a otros ámbitos, ampliarlos, al ámbito educativo en general. Y es que nos queda mucha tarea por delante. Sí, no, gracias, muchas gracias, Agustín. La verdad es que cuando estamos hablando de jóvenes, el contexto, estamos hablando de padres o estamos hablando de educadores, yo creo que los procesos psicológicos que hay a la base son los mismos. Es Claro, como si estamos hablando de transmitir valores, estamos tratando de transmitir lo que es éxito, lo que es fracaso, lo que es tener una adaptación dentro de ese proceso de aprendizaje, porque al final, tanto en el deporte base como en la escuela, ¿no? Estamos hablando de aprender. Y todo eso, el poder hacerlo de una manera adaptativa, les lleva a poder a implicarse más, a ser más felices, hasta que les gusten las matemáticas. Es como claro, decir, claro, claro. no, es que sí, totalmente de acuerdo. Vamos hay algunos estudios de algunos colegas que lo están aplicando en el contexto educativo y por eso he dicho matemáticas, porque precisamente estuve en una tesis doctoral de cómo cambia el contexto que crea el profesor y que la matemática que no te gusta al principio de curso acaba gustándote muchísimo al final de curso. Es como los climas llevan a que te interese, a que tu motivación sea autodeterminada, a que tú realmente te sientas que quieres, ¿no? Que aparezca esa autonomía, como decía Elio hace un momento, que aparezca la percepción de eficacia, ¿no? Sentirte eficaz porque te están explicando cómo y tú, ¿sabes? O sea, totalmente de acuerdo. Seguiremos hablando. En el, Iremos hablando y además dentro de 15 días te escucharemos en el Congreso Iberoamericano del Deporte, exacto, nos veremos en que, tu tierra. que va a celebrarse en Pontevedra y Sí, que tú señor. tienes la lección inaugural. Bueno, aprovecho también para felicitar a Maripaz García que hace posible estos encuentros del miércoles. Y es que buenas tardes a todos, enhorabuena. Gracias, Agustín. Muchas gracias, querido Agustín, también a nuestro presidente. Tengo alguna preguntita por aquí, si te parece, Isabel, del chat, además de las felicitaciones. Dice, por ejemplo, nuestra querida Victoria del Barrio, me ha llamado la atención que las respuestas en el empoderamiento son muy distintas en las distintas fuentes, mientras que en el empoderamiento, en el desempoderamiento, las respuestas de las distintas fuentes son más parejas. Bueno, en realidad yo creo que el tema de las diferencias que aparecen, que creo que todavía es prematuro, pero estoy de acuerdo, María Victoria, totalmente, porque cuando nosotros estamos hablando del bienestar, el bienestar prácticamente todos contribuyen. Yo no lo he remarcado porque no hay mucho tiempo para detenerse, pero padre y madre son fundamentales en el proceso de bienestar y todas las fuentes, los otros significativos contribuyen, mientras que en el caso del malestar,
no es igual, porque puede que suceda que el entrenador, cuando entramos en regresión múltiple, no tiene la misma fuerza que puedan tener los otros significativos, los otros dos. Lo mismo sucede con el entrenador, con la autoestima contingente. O sea, sí, eso tenemos que seguir explorando, porque para mí una parte importantísima que no hemos podido todavía llegar a ella es precisamente cómo se compensa el que uno esté creando un clima disempowering, como podría ser el entrenador, y cómo los iguales o los padres pueden hacer que eso se iguale. Es como, o al revés, es como esa relación me interesa mucho, pero todavía no estamos ahí. Pero sí, totalmente de acuerdo. Gracias, María Victoria. Muchas gracias, Isabel. De hecho, sobre eso que acabas de comentar, bueno, aparte de felicitaciones, enhorabuena por la conferencia, muy interesante. Bueno, trabajar el triángulo deportivo es fundamental, o sea, qué alegría escucharte, en fin, bueno, pues mensajes de enhorabuena y de eso. Hay uno que en realidad también pregunta un poco sobre eso, ¿no? Sobre, de alguna forma, si hay, aquí Julián Bácaro dice si hay unos significativos con más peso que otros, ¿no? Yo estaba pensando, según tú hacías la conferencia, cómo a veces cómo se puede encajar, ¿no? en el clima del empowering, esta actitud que tú dices y que está bien muchas veces con los entrenadores, por ejemplo, con la conducta de los padres o con la conducta, es decir, hay unos que son más importantes que otros, ¿cómo podemos lidiar con esa disonancia que me imagino que se genera en los niños cuando su entrenador pues hace lo que estaba diciendo Agustín, ¿no? Agustín Dosil, de alguna manera los mismos principios de la educación, ¿no? Que serían, para mí, si te has esforzado del todo, ya tienes un sobresaliente, que es lo que le decimos a los niños, ¿no? Cuando salen de casa, antes de que tengan la nota en el examen, yo siempre les digo a los padres, hay que decirles, te has esforzado mucho, has estado ahora estudiando, para mí ya tienes un sobresaliente, porque realmente es lo que depende de ti, ¿no? Y lo que puedes disfrutar ese tipo de cosas, pero claro, luego llega un entrenador que le insulta, pues un poco, ¿cómo se gestiona? Eso es una de las complicaciones, ¿no? Él dice, en este sentido pienso que el rol del psicólogo a lo mejor también podemos tener ahí un papel. Se me ocurre que muchas veces ese clima motivacional en el deporte es el resultado de que todas las partes acaben encontrando ese sentido, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Me imagino, Isabel, a veces conseguir lidiar con esos modos de afrontamiento tan difíciles y tan diferentes, ¿no? Sí, sí, además, yo creo que muchas veces los padres o los entrenadores, porque los pares o los iguales no tienen el mismo nivel de conciencia de cómo afecta su propia conducta, en el sentido de poder, de relación de poder que tiene padre-madre, relación de poder que tiene el entrenador. Pero yo creo que ellos muchas veces lo que hacen creen que está bien hecho. Por ejemplo, tú estás planteando el que solamente con el esfuerzo yo ya estoy contento y eso es fantástico porque estás promoviendo un clima de implicación en la tarea, de que aunque tú te esfuerces y hagas lo que puedas, ya vamos bien, con lo cual uno está feliz si va por ahí, pero cuando realmente hacen lo contrario, de castigar, de hoy no vas a ir además a entrenar porque no has aprobado, cuando realmente hay el castigo, bueno, sabemos que el castigo no favorece. Todo lo que tiene que ver con no saber bien lo que tienen que hacer es cuando entramos los psicólogos. Yo creo que los psicólogos tenemos un papel fundamental en la formación de los climas, en el sentido de que si yo voy a un club, y eso nos ha pasado, por ejemplo, en el Valencia Club de Fútbol, nosotros hemos formado a todos los entrenadores del Valencia, empezando por la directiva y luego hemos formado a todos los entrenadores, fútbol 11, fútbol 8. ¿Por qué? Pues porque ellos querían una filosofía común a la hora de hablar de lo que era competencia, de lo que era fomentar valores, el esfuerzo, el respeto. Entonces, eso ha servido de base para luego trabajar en todo lo que tienen que ver dentro del grupo de psicólogos que llevan luego, pues eso, valores, el poder reforzar la autoconfianza. O sea,
Y si los padres no lo conocen, pues ahí ya viene el hecho de que puede que tengan un clima en la academia, que tanto los iguales como los entrenadores creen empowering y en casa disempowering. Podría pasar, pero ahí es cuando nosotros otra vez como psicólogos tenemos el hecho de pedir que esos padres se formen y cómo ellos tengan al menos conocimiento de qué es lo que favorece que sus hijos tengan bienestar y se empoderen, o al revés. O sea, sí, totalmente, totalmente, Julián. Yo creo que la parte de cómo compensa o descompensa unos y otros está ahí, y los psicólogos tenemos un papel muy importante de detectarlo y de poder dar pistas luego sobre formación. Muchas veces la buena voluntad hace cosas malas. Es como decir, no siempre la buena voluntad ayuda, sino que si no sabemos la consecuencia que va a tener, pues a lo mejor no deberíamos hacerlo. Entonces, sí, totalmente. Todas las partes. Muchas gracias, Isabel. Aquí hay muchas felicitaciones por tu conferencia, muy interesante. Me uno a ellas, sinceramente. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, por la visibilidad que estás dando a la psicología en el deporte, por todo lo que estás consiguiendo, por acompañarnos y estar con nosotros en la academia. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en nuestros miércoles con la Academia de la Psicología de España. Muchísimas gracias, les emplazamos para nuestros nuevos miércoles y muchas gracias por estar aquí. De verdad que ha sido muy interesante, Isabel. Gracias. Muchas gracias, Maripaz. Gracias a ti, que sin ti no sería posible. Y también con Ana y con Alberto. Gracias a Sin vosotros duda, sin por duda. toda la organización. Ellos son geniales y muchas gracias a todos los académicos que estáis participando, haciendo que este conocimiento científico llegue a la sociedad de una manera o de otra. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la presencia de todos. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Adiós.